Y esta semana yo quisiera compartir 3 puntos más que son muy importantes al momento de decir, ay, qué difícil ser cristiano. Número 4, ¿es difícil ser cristiano? Sí, si es que no cambiamos nuestro carácter mundano. Mis hermanos, no pretendamos ser cristianos sin un carácter cristiano. Usted puede pretender ser del Real Madrid, pero usted odia al Real Madrid, no practica nada, no sigue al Real Madrid, no se viste, no hace nada, es de palabra nomás. Usted puede pretender ser lo que usted quiera, pero no lo practica. ¿Por qué se llama eso? ¿Por qué se toma el tiempo de llamarse si no queremos practicar lo que decimos ser? Voy a repetirlo, ser cristiano, llamarse cristiano sin tener un carácter cristiano es muy difícil. Vamos a tener dedos constantemente apuntándonos, pero tú dices que eres cristiano, sí, pero tú haces esto otro, sí, pero tú dices que eres cristiano, sí, pero tú estás diciendo esto otro, sí, pero tú dices que eres cristiano, y es un camino de no entenderlo. Make up your mind. Toma una decisión. ¿Se acuerdan que la semana pasada, para los que estuvieron, les canté la canción de Luis Miguel, Decídete, en la versión cristiana? Hay que tomar una decisión porque los tiempos son malos. No es tiempo de andar pretendiendo ser caliente, pero en realidad somos fríos y estamos entre una tibieza espiritual, la cual el Señor dice, por cuanto no eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que es carácter, hermanos? Algunos están diciendo, ¿pero a qué se refiere el pastor? Según la RAE, el carácter es el conjunto de cualidades propias de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar. O sea, es como uno es y como uno hace las cosas. Eso define el carácter de uno. Alguien puede decir, yo soy una blanca paloma. Y uno comienza a conocer a esa persona y se da cuenta que es paloma, pero no es blanca. Mis hermanos, lo primero que debemos hacer es aceptar que existe una lucha entre un carácter cristiano y entre un carácter no cristiano. Mientras nos mantengamos haciéndonos los locos, yendo a la iglesia, pero haciéndonos los locos, no vamos a llegar a ninguna parte y va a ser difícil ser cristiano. Hay una lucha entre un carácter cristiano y un carácter mundano. Ezequiel 33:23 dice, deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano. O sea, el sacerdote de ese tiempo tenía la misión, la ordenanza de enseñarle al pueblo lo que era malo y bueno. Y no tan solo eso, sino mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Mis hermanos, hay una lucha entre un carácter cristiano y un carácter no cristiano y debemos aceptarlo. Y esa lucha, ¿sabes dónde se libra? En el corazón. Pareciera que todos tenemos un Putin tratando de conquistar el corazón, ¿no? Y no es de Dios. Dios es el que quiere llenar nuestro corazón con un carácter apacible y amoroso. Pero hay una lucha carnal y una lucha espiritual dentro de nosotros que no deja a ese carácter que trajimos a los pies del Señor comenzar a moldearse a su palabra. No quiere. Por eso hay personas que asisten a la iglesia, se convirtieron, pero su carácter no es cristiano. Uno se acerca un poquito y todo lo ven malo, todo lo ven con malicia, todo lo ven con oportunismo, igual que una persona no cristiana. Y uno trata con ellos. Y esa es una puerta abierta para llegar a decir, ay, qué difícil ser cristiano. Claro, pues si tu carácter no es cristiano. Es una tarea imposible. Misión imposible. Algunos cristianos se convierten para vivir la película, ¿no? Misión imposible. ¿Cuál es esa misión? Voy a ser cristiano, pero no voy a cambiar mi carácter. Y los demás somos espectadores de esa película. Veamos lo que dice la palabra. Una vez que aceptamos que existen dos formas opuestas de ver, de pensar, de hacer, de hablar, de vivir,
entonces nosotros podemos tomar una decisión. En algo tan básico, hermanos, por ejemplo, ¿cómo voy a hablar después que me convertí a Cristo? Yo he visto a personas que se convierten pero nunca cambian su forma de hablar. Y algo tan esencial. Groserías entre medio de las conversaciones, chismes, calumnias, medias mentiras, burlándose de los otros sin pedirle permiso para burlarse, contestando como se les da la regalada gana, sin considerar lo que estoy diciendo, que a veces es gasolina con fuego y arman tremendo incendio, abusando de mi autoridad como jefe, como esposo, como esposa, como hermano, como hermana. Y uno dice, pero Dios mío, ¿por qué no controla la lengua? Porque el carácter cristiano no está ahí. Decirse cristiano es una cosa, pero tener un carácter cristiano es otra cosa. ¿Qué dice Proverbios 18:21? En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. La versión NTV me gusta mucho de este mismo verso que dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Porque algunos dicen, yo no soy ofensivo, pero son sarcásticos. Y a veces hay reinas del sarcasmo y reyes del sarcasmo. Y el sarcasmo a veces duele más que una palabra grosera. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Mis hermanos, esta semana, el miércoles a las 7:30 tenemos las clases de liderazgo y veíamos algo muy lindo, que es el llamado que tiene todo cristiano a inspirar a las personas y a confirmarles y a motivarlas. Nosotros somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Es el ministerio de la reconciliación. Es bueno que a veces nosotros pongamos nuestra forma de hablar y lo que decimos en pesa y en balanza. Y decir, ¿estoy acercando a las personas a Dios con mi forma de hablar? Mis temas, mis conversaciones, mis chistes, por lo menos no la alejan, ya que no lo estoy acercando. O en realidad mi carácter nunca cambió cuando decidí aceptar a Cristo y bautizarme. Primera de Pedro 3:9 dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Mateo 12:36 dice, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Mis hermanos, ¿me importa disminuir la lista de explicaciones que voy a tener que dar? ¿O yo soy cristiano, pero con un carácter mundano? Seguro alguien dirá, pero pastor, lo que pasa es que algunos se merecen que le den una zamarreada. Alguno dirá, este no se merece que le hable bien, pastor. Él no se lo merece, es el mismo diablo. Si empezamos con ese jueguito, nosotros no quedamos muy bien tampoco. Porque no es que nosotros hayamos sido ni seamos una piedrita de oro para caerles bien a todos, o monedita de oro. Tome en cuenta estos principios de un carácter cristiano con respecto a esto. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira. La blanda respuesta, dice otra versión. Pero la respuesta grosera aumenta el enojo. Mis hermanos, estoy hablando de algo tan sencillito como lo que hablamos. No estamos hablando de hacer tremendas artimañas para dañar a alguien, ni acusaciones, ni daño físico, ni nada atacando. No estoy hablando de... ¿Hablamos como cristianos? O nosotros mentalmente nos convertimos, pero nuestra lengua nunca se convirtió. Santiago 3:2 dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. O sea, aquí no hay personas perfectas, pero hay personas que han sido llamadas a buscar un carácter cristiano. Partimos leyendo Pablo diciendo, no ignoren el llamamiento que tienen. Y yo lo que estoy diciendo
el Señor nos está diciendo que no ignoremos que después de aceptar a Cristo y bautizarnos en agua, tenemos un llamamiento a vivir una vida diferente a como la vivíamos antes. Santiago 3:10, para los que hablamos una cosa aquí y en la semana hablamos otra cosa. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. También dice la palabra que de una llave no puede correr dos aguas. Nosotros de repente, según donde estemos, parece que encendemos el agua caliente y el agua fría, o el agua amarga y el agua salada, y nos vamos acomodando. Eso no es de un carácter cristiano. Proverbios 13:3 dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Mis hermanos, lo que hablamos es tan decisivo en nuestra vida que no alcanzo a dimensionar cuántos problemas nos ahorraríamos si pensáramos en callar antes de hablar muchas cosas. Recuerde siempre, uno es esclavo de lo que dice, pero es dueño de lo que calla. Y muchas veces cuando el enojo y la rabia nos quieren hacer explotar el misil, ahí está Putin tratando de tirar misiles, nosotros debemos tranquilizarnos y decir: Señor, quizás mañana esto no va a ser lo tan importante y atroz y ofensivo como hoy día lo veo. A mí me ha pasado muchas veces, los primeros años de matrimonio, yo pensé que mi matrimonio acabó ese día. Ya, hasta aquí llegó, se acabó. No más, no aguanto más. Ya estuvo, ya. Y al otro día, me di cuenta de que yo era como medio bipolar. O sea, yo era el problema de repente. Como que un día veo todo negro y al otro día me di cuenta de que la cosa no era tan importante. Pero ¿qué pasa si yo hubiera disparado el día anterior? Muchos matrimonios caen muy bajo porque uno se alteró y pidió el divorcio y al otro día ya quiere que le devuelvan los papeles. Muchos cristianos se enojan y dicen: y no vuelvo a la iglesia por ese motivo, y al rato necesitan de Dios igual. Muchos amigos pierden el control e insultan a otros amigos y después de un tiempo les pesa lo que le dijeron. Mis hermanos, ¿dónde está nuestro carácter cristiano en nuestra vida espiritual? Es difícil ser cristiano sin un carácter cristiano. Por eso se nos puede hacer muy difícil la vida cristiana. Número 5, ¿por qué es tan difícil ser cristiano? Y esto es muy interesante. Es difícil ser cristiano si seguimos cargando con raíces de amargura. Hebreos 12:15 dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, o sea, el favor, lo bonito que Dios da, que es el perdón. No se lo vayan a perder. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Hermanos, ¿qué es lo que es una raíz? Es algo que no se ve, a superficie no se ve, todo está bien. No alcanzamos a ver lo que hay debajo. Está oculta la raíz. Ahora, lo primero que se debe hacer es identificar qué tipo de raíz hay abajo de la tierra para saber qué podemos esperar. No podemos esperar que aquí crezca un árbol de manzanas cuando yo sembré peras. Y el problema muchas veces es que nosotros entramos en relaciones y no hemos visto la raíz de esa persona. Y pensamos que vamos a estar en luna de miel siempre. Y después nos damos cuenta de que ahí nacieron espinos y cardos. Y nos damos cuenta que esa persona es el cumplimiento de lo que dijo Dios mismo en Génesis: y la tierra te dará espinos y cardos. ¿Por qué? Porque no vemos la raíz. Lo primero que se debe hacer es identificar qué tipo de raíz tenemos nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Primeramente, cuando uno llega al Señor, tiene que sincerar todo lo que le ha pasado en la vida. Y yo le pido su atención en este minuto. Cuando uno llega al Señor, uno no oculta nada en oración a Él. Si han habido incidentes tan traumatizadores que ni siquiera los quiere hablar con nadie, con el Señor lo tiene que hacer.
Tiene que haber por lo menos una oportunidad desde que llegamos a los pies del Señor donde uno le cuenta todo. Donde uno se deshace en llanto por esas raíces de amargura que tiene dentro. Generalmente es suficiente derramándose delante del Señor en privacidad con Él en una oración, pero a veces también hay casos que es necesario la intervención de un consejero espiritual o de un psicólogo cristiano. ¿Por qué? Porque las raíces de amargura existen. Y los que no la enfrentan, siempre esa raíz va a estar tratando de aflorar a la superficie. La mayoría de nosotros, cuando llegamos a Cristo, nuestra vida es cambiada totalmente, porque somos sellados por el Espíritu Santo. Ese sello sucede al momento de haber creído en Él. Pero también a veces nosotros guardamos lo que llamamos cuartos bajo llave. Que es como una casa que tiene 100 habitaciones, mostramos 97. Pero hay 3 cuartos que dejamos bajo llave y nunca los abrimos por temor, por miedo a que se exponga lo que hay en esos cuartos. Efesios 1:13 dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo, bautizarse en agua, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Hay un sentido de pertenencia de parte de Dios. Pero va a ser muy difícil ser cristiano si nosotros no desenterramos esas raíces de amargura. ¿Y de qué habla, pastor, usted? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y algunos dicen: bueno, pero es que yo no he pecado. Yo la amargura que tengo es por lo que me hicieron. Y la falta de perdón hacia alguien es una realidad que afecta nuestra vida entera, nuestro caminar cristiano, y es difícil ser cristiano cuando uno no ha perdonado. ¿Y qué tipo de perdón incluye esto? Todo tipo de perdón. El perdón a un padre abusador, a una madre abusadora, el perdón a quien nos ha maltratado desde niños, el perdón a quien abusó de nosotros cuando no podíamos defendernos, el perdonar los insultos constantes de alguien que quizás por muchos años nos mantuvieron sufriendo, el perdonar una traición, el perdonar todo. Y entiendo si alguien dice: bueno, una cosa es decirlo y la otra es hacerlo. Quizás está muy correcto en decir eso, pero tampoco podemos pensar que merecemos vivir cargando heridas del pasado. Jesucristo no nos convierte a 97% para que sigamos sufriendo por esas 3 piezas que nos abrimos delante de Él. Y esas sean nuestras raíces de amargura. Jesucristo lo que quiere es que nosotros ante Él, no es ni necesario en primera instancia que lo hagamos delante de un hombre, pero ante Él nosotros nos derramemos totalmente. Y aunque nosotros pensemos es que ese desgraciado no se merece que lo perdone, esa infeliz no se merece que la perdone, si comenzamos a hablar de merecer algo, nosotros no merecíamos el perdón ni el amor de Cristo. Bajo ese parámetro nosotros debemos andar en la vida. No merecíamos, así como no merece perdón esa persona que me hizo daño, pero yo no merezco vivir atado tampoco a lo que esa persona hizo. Cristo me llamó para ser libre. Y libertad en Cristo es simplemente entregar una situación en manos de Cristo, el juez. No significa que yo tengo que acercarme de un agresor. No significa que yo voy a volver ante el agresor para exponerme. No es eso. En la manera de lo posible, hermanos, estad en paz con todos. Pero no carguen con pesos, con cargas innecesarias. ¿Se imagina a Jesús en la cruz? O no, después de la cruz, cuando resucitó, cargando raíces de amargura.
Tremendo, Jesús cargó. Y de repente Jesús habla y tranquilo, ando buscando a los soldados romanos, me los van a pagar. De repente resucitó y lo primero que hizo fue a ver a los fariseos para cobrárselas. O de repente resucitó y dijo, ¿quién fue el que me prefirió a Barrabás? ¿Usted? Fuego del cielo. Si hay alguien que tenía que ajustar cuentas con muchos que lo traicionaron, fue Jesucristo. Las raíces de amargura son cosas que hemos vivido, que nosotros como que estamos esperando un tipo de venganza, y esa venganza, mientras no llegue, nos mantienen con una estampa en nuestra personalidad. Hay un libro que se llama Pasiones que matan, y sale una mujer entrevistada de, creo, 60 años, que ha estado con el psicólogo por más de 30 años. Y su sueño siempre ha sido constante por 30 años, ver o imaginar a su esposo en un accidente automovilístico y que él quede atorado y el auto se queme. Por 30 años manteniendo ese sueño de venganza contra el esposo por lo que le hizo. Mis hermanos, sería una mentira negar que nosotros no tenemos raíces de amargura. En diferentes niveles, en diferentes maneras. Pero todos hemos sido quizás dañados y todos nos mantenemos de alguna forma quizás con la llave de un cuarto que no queremos abrir. Quizás estamos en el 99% de los cuartos abiertos, pero hay uno que jamás se lo ha abierto al Señor. Lo bonito de esto, lo lindo, es que a Dios no le va a sorprender nada de lo que hayamos vivido, hecho o nos hayan hecho, porque Él ya lo conoce. Él solamente quiere que le entreguemos a Él lo que sucedió. Y muchas veces no es porque va a ocurrir una manifestación espiritual tremenda y usted va a ver que, no sé, desciende algo del cielo y dice ya, pum, te saco ese pensamiento, te saco ese recuerdo que tienes tan horrible. No, es simplemente que uno va a tener la experiencia de haberle entregado al Señor lo que más me dolió. Y de haber entregado a una persona que nosotros queríamos mal para ella y haberle dicho, Señor, yo lo coloco en tus manos. Tú sabes que no puedo amarlo todavía, quizás no puedo, pero yo necesito caminar como cristiano. Y me es muy difícil ser cristiano con esto dentro de mi corazón. Es un peso innecesario. Apocalipsis 21:5 dice algo tan lindo y que los cristianos no alcanzamos a comprender, y es que el día que Jesús descendió a la tierra y cuando resucitó, comenzaron a hacerse nuevas todas las cosas, mis hermanos. Y nosotros vivimos en el pasado muchas veces pensando que siempre va a ser lo mismo. Pero Dios, a través de Jesucristo, hace las cosas nuevas. Dice Apocalipsis 21:5, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo, escribe esto porque estas palabras son verdaderas y confiables. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Mis hermanos, si usted tiene un auto viejo que le da problemas para salir y usted está empecinado en mantener ese carro viejo y vive dejándolo botado en la calle, vive metiéndolo en problemas, hasta la gasolina cuando la echa por un lado se le sale por el otro lado, pero usted no quiere soltar y cambiar eso por algo nuevo, ¿qué espera? Déjelo ir, suéltelo. Va a ser difícil ser cristiano hasta que nosotros no soltemos lo viejo y aceptemos lo que dice Jesucristo. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, y aunque alguno piense que en el desierto jamás habrá vida, yo abro ríos en el desierto y llamo las cosas que no son como si fueran, y donde hay esterilidad yo doy vida, porque yo hago las cosas nuevas. Denle un aplauso al Señor y pregúntese, ¿qué nuevo necesito que suceda en mi vida? ¿Será que Dios quiere que sigamos viviendo en United States, en Bellevue, en Redmond, en lo que sea, con la mentalidad del pueblito donde vinimos? ¿O será que Dios quiere que hagamos las cosas nuevas? Al principio de año Él nos decía, este año va a haber fructificación, multiplicación, va a haber construcción. Pero eso no sucede con una mentalidad
me hirieron, me dañaron, no soy nada. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Mi hermano, aquí cantamos las alabanzas que hablan de la palabra del Señor. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. En mi camino es palabra del Señor, es un salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros no cantamos por cantar. Nosotros tenemos que estar a la altura del llamado, pero no podemos estar a la altura si no abandonamos nuestro antiguo ser, nuestras antiguas raíces. Mi hermano, no sé si a alguno le ha tocado sacar unas raíces de algún árbol y no ha podido. Hay árboles que son, lo que se ve de arriba es como 3 veces la raíz para abajo. Son profundas las raíces, difíciles, a veces hay que cortarlo nomás. Yo no sé qué tan profundas pueden ser nuestras raíces, pero Jesucristo solamente con una orden que Él dé, lo que no es sucede. Decía el centurión, ni siquiera vayas a mi casa porque no soy digno que entres a mi casa, da tú la orden. Y en esta tarde el Señor está escuchando a alguno que puede decir, no es necesario que ni siquiera llegues a mi casa para ver lo que ha sucedido, ni tengamos que viajar a mi pueblo donde me hicieron lo que me hicieron, ni tengamos que ir a visitar a nuestro agresor, porque Él solamente con la orden puede sanar tu vida. Dios es un Dios justo y va a juzgar la maldad y va a juzgar el daño, pero Él no quiere que nosotros carguemos con peso innecesario. Hebreos 12:1 dice algo muy lindo: despojémonos de todo peso. Y después dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, estamos de acuerdo que el pecado lo queremos dejar y lo vamos a dejar, pero ¿cuál es el peso? Algo que no es pecado, pero es peso. Es lo que no queremos soltar. Cuando un barco va a naufragar o hay temor de que va a naufragar, ¿saben lo que hacen? Comienzan a tirar la carga. Vea la historia de Jonás. Comenzaron a botar toda la carga. Y de repente se encontraron que lo que tenían que botar era una raíz de amargura llamada Jonás. Y pescaron esa raíz de amargura y la botaron al mar. Se acabó el problema. Mis hermanos, a veces lo que tenemos que hacer es botar a una persona de nuestra vida. Y escúchenme bien. Botarla porque Dios quiere que la botemos. No es maldecirla, no es dañarla, sino es sacarla de la nave en la cual nosotros viajamos, para que no tengamos peso extra. Voy a volver a leerlo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mi hermano, ¿qué es lo que mantiene nuestra nave pesada? ¿Será que todavía tenemos a esa persona que en algún momento Dios sabe que voy a tener la oportunidad de vengarme? Él llevó nuestros dolores y nuestras cargas y nuestro peso en la cruz del Calvario. Es un paso de fe, es algo ilógico ante la mente humana, pero no podremos ser cristianos cargando peso extra. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el último punto que quiero dejar claro en esta tarde de por qué se nos hace difícil ser cristiano es por nuestra percepción de Dios. La verdad es que para muchos cristianos Dios es solamente un concepto, es una idea. Yo recuerdo que cuando fui a Puerto Rico, tuve la oportunidad de conocer San Juan y Ponce. Lo que me asombró es que a tienda que yo entraba, todos me decían Dios le bendiga, Dios le bendiga. Todos son cristianos en Puerto Rico, gloria a Dios. En Chile nadie, si es cristiano en Chile es canuto, ¿no? Es evangélico. Todos me decían Dios le bendiga en Puerto Rico. Dice, wow, qué lindo vivir en esta tierra. Parece que es una iglesia grande, la isla. No era así. Era una tradición de ellos en decir Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga.
Mi hermano, nosotros podemos tener la idea de Dios, pero realmente no entendemos quién es Dios. Es solamente un concepto, es una idea. ¿Cómo podemos tener la diferencia? ¿Cómo podemos hacer hoy un examen si nosotros tenemos una idea o un concepto de Dios? Y quizás hemos vivido muchos años con el concepto de Dios que es bonito, me gusta y lo sigo. Otros prefieren vivir siguiendo el concepto del comunismo. Es un concepto. Colocan su vida bajo la perspectiva del comunismo. Luchan por la ideología. Y sus vidas se someten a la forma del comunismo y para ellos el comunismo es su forma de vivir. Algo parecido a lo que Dios hace, tenemos nosotros como Dios. Muchos toman una ideología como el feminismo moderno, ese que va en contra de todo lo que es hombre. Y amoldan su vida a la ideología del feminismo y siguen el feminismo, pero él no transforma el feminismo en un Dios, ni al comunismo en un Dios. Y ahí está el punto. Nosotros cuando seguimos a Dios podemos tener la realidad de que pensamos que Dios es una idea, una ideología, algo bonito, digno de seguir, una tendencia quizás, una percepción, pero no una persona. Cuando metemos la frase persona, cambia todo. Yo puedo seguir una vida basada en mi percepción del comunismo, pero no es una persona, es una forma de ver la vida. Pero si yo sigo a Cristo, yo no soy cristiano porque sigo una idea, sino porque sigo a un maestro. Y tengo que enfrentarme con una pregunta que muchos cristianos no se la hacen. Les gusta hablar de Dios, les gusta discutir de cosas bíblicas, pero la pregunta es, ¿tú crees que Dios está vivo y mirándote ahora? ¿Tú crees que Dios es el Dios creador de todas las cosas y Él vio lo que hiciste anoche cuando tomaste desayuno? ¿Ha visto tu vida desde que comenzaste a ser formado en el vientre de tu madre, como dice la palabra? ¿Vio cómo tus huesos se formaron? ¿Tú crees eso o el cristianismo lo ha reducido a una ideología? Me gusta ser cristiano porque es bueno. Quiero que mis hijos se creen con principios cristianos, pero no tenemos conciencia de que Dios es una persona. Génesis 1, del 1 al 2 dice lo siguiente, y piensa en esto un poquito. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, y en este cielo y tierra se refiere al universo, al cosmos. Cuando Dios comenzó a crear el cosmos físico que vemos nosotros, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. No es una idea, no es un concepto. Estamos hablando de la fuerza creadora que es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, hablando de Jesucristo. Juan intenta explicarle al mundo a través del Evangelio de Juan quién fue Jesucristo. Y él parte diciendo nada más y nada menos, en el principio. ¿Y de cuál principio habla? Del momento en que apareció lo físico, la materia, o sea, el universo. En el principio ya existía el verbo, o sea, Jesucristo no fue creado. Y dice, y el verbo estaba con Dios. Y Jesucristo estaba con Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. Y ahí entramos a algo más difícil de entender. Dios siempre ha existido. Jesucristo, en la parte que nosotros conocemos como hijo, que en realidad no es hijo en el concepto que nosotros tenemos. ¿Por qué la palabra introduce a Jesucristo como hijo? Algunos dirán es ridículo porque no hay mamá y no hay concepción, porque Jesucristo siempre ha existido. Pero ¿sabe por qué a Jesucristo se le llama hijo ante el pueblo que vino a presentarse? Es porque el hijo siempre representa el rostro de su padre. Cuando uno ve un hijo, dice, en ese tiempo no importaba mucho la madre, importaba el padre. Era descendencia de su hijo, perdón, de su padre, y acarreaba todo el ADN de su padre, toda su herencia le correspondía al hijo, y al primogénito era todo de él.
Entonces quizás nosotros hemos malinterpretado Dios Padre, Dios Hijo como el más chiquitito que lo tuvo en el hospital. No, Jesucristo es la parte visible de Dios mismo, revelada a nosotros, hay que entenderlo de esa forma diferente. Porque si lo vemos como un orden de mayor, papá, hijo y Espíritu Santo, es como uno grande, uno mediano, acá chiquitito, y nos quedamos con una mentalidad humana. Dios es uno, que decidió mostrarse al hombre a través de Jesucristo, pero el mismo. Y el Espíritu Santo es la fuerza de Dios actuando en la tierra, pero como personalidad de Dios también. Ahora, si usted me va a pedir que le explique a cabalidad qué es la Trinidad, no puedo. Es algo que está fuera de nuestro entendimiento. Lo único que le digo no es una teoría ni una idea. Dios, en sus tres personalidades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, nos está viendo y nos conoce tanto que nos tiene sentado aquí para darnos cuenta que Él nos ama. Nos conoce tan bien que Él tiene la esperanza que en algún momento reaccionemos y peleemos por el reino de Dios, esta batalla que nos llama a pelear en la tierra, más que si nosotros no identificáramos con una ideología política, religiosa o social. Muchos de nosotros sufrimos y encontramos que ser cristiano es muy difícil porque no creemos realmente que Dios es una persona que existe, sino solamente es una historia bonita de un libro, que me consuela el libro, pero es un libro. La Biblia no es un libro solamente, es la palabra del Dios viviente hacia nosotros. Es la carta, tal igual como si una carta se la mandara a un familiar desde su país y esa persona existe. Cuando usted lee la carta, representa a esa persona. Ahora, ¿por qué es tan difícil ser cristiano? Porque no hemos entendido quién es Dios. Mis hermanos, si nosotros cuando cometemos errores nos diéramos cuenta que Dios nos está mirando, quizás reaccionaríamos. Pero mientras mantengamos a Dios en una teoría, vamos a pecar a gusto. Alguno dijo, un verdadero cristiano nunca peca a gusto, porque sabe que Dios lo está mirando. Y Dios no manda rayos. Como dijo alguien, muchas veces el Espíritu Santo que anda con nosotros se queda esperando afuera de la pieza cuando hacemos cosas malas. Y cuando salimos, Él sigue trabajando con nosotros. Muchas veces se queda afuera de donde nosotros estamos, dejando muy mal parado a Jesucristo, pero esperándonos a que recapacitemos, porque el tiempo no es eterno para arrepentirse. Mientras estemos en vida tenemos oportunidad, pero cuando partamos de este mundo ya se acabó la oportunidad de arrepentirse. Después de eso viene el juicio. Dice su palabra, está estipulado que el hombre viva una sola vez. Que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Vimos Génesis, a Dios creando el universo. Vimos Juan 1:1, el apóstol Juan diciéndonos que Jesús existía desde antes de la creación del universo y era Dios. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y así se sigue revelando Dios a nosotros como personas. Juan 3:16-18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. O sea, no hay ninguna parte que diga, el que no cree en esta ideología va a ser condenado. ¿Por quién? Si no hay nadie que lo condene, es una ideología. Pero Dios es el ente creador, dador de vida, que ve todo lo que nos ha pasado, nos pasa y nos pasará. Cuando nuestra mente se abra a esa realidad, mi hermano, vamos a caminar en otra dimensión. Mire, hoy en día hay cámaras por todas partes.
Y cuando sabemos que hay una cámara puesta aquí, acá y allá, ¿cómo se comporta uno? ¡Ah, caramba! En los buses escolares, por los que no saben, yo manejo buses escolares. Antes no teníamos cámara. Ahora tienen 5 cámaras los buses. Y una de las cosas que a nosotros nos incomodó mucho es que hasta hay una cámara enfocándonos a nosotros. Y sí, ahora ni siquiera me puedo rascar nada porque me ven. Ahora hasta la nariz me la limpio con confort porque me están grabando. Se siente uno visto porque ¿cómo me comporto ahora que me están viendo? No hay privacidad. Y cambia la forma de comportarse porque está la cámara. Mis hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto entender de que los ojos de Dios están abiertos y su oído está atento, como dice su palabra, a lo que sucede en la tierra? Hay una cámara divina que graba hasta los pensamientos más íntimos. Salmo 139 dice, aún no está la palabra en mi boca y he aquí tú ya la sabes toda. ¿Por qué sufro tanto siendo cristiano? Porque no hemos entendido lo inmenso que es Dios. Lo tremendo que es la existencia de Dios. Dios no es un concepto, no es una idea. Dios es una persona real, en la cual uno se compromete con una persona que es Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber, pastor, que estoy en una relación con Dios o en una relación con una ideología? Fácil. Con una persona usted tiene una comunicación. Usted, si es que es comunista o feminista, usted no toma el teléfono. ¿Aló, comunismo? Sí, quería hablar contigo hoy día. ¿Aló, feminismo? Sí, quiero hablar contigo hoy día. Pero cuando es cristiano, usted toma el teléfono. Señor Jesús, aquí estoy un día más en la tierra. Gracias por el descanso que me diste esta noche. Gracias, Señor, porque hay desayuno, hay cena. Gracias. Y empezamos nosotros a comunicarnos con un ente viviente. Si tenemos ese tipo de relaciones, porque creemos en un Dios vivo. Pero si solamente venimos a la iglesia a escuchar la idea del cristianismo, es igual como si creyéramos en una ideología. Pero eso puede cambiar hoy. Con una ideología cristiana es muy difícil ser cristiano. Con una relación con Dios va a ser una aventura espiritual que vale la pena.